oportunidad de encontrarme con viejos amigos. Sacamos la cuenta que había uno que no nos veíamos hace como 14 años. Y nos sacamos una foto muy contentos, muy felices. Y puse viejos amigos, pero no gastados. Entonces otra amiga pidió que clarificara a qué me refería. Entonces yo le dije que quizás la forma pueda ir cambiando, pero la esencia permanece. Y también me ocurrió que al seminario que fui, la persona que estaba a cargo me envió un par de correos y el correo venía con la foto de ella y yo no la había reconocido. Y cuando llegué allá, me di cuenta que yo la conocía, que nos conocíamos los dos. Entonces, en algún momento del seminario, a la hora del almuerzo, conversando, yo le dije, sale distinta en la foto del correo de cómo es. En persona tiene la cara más redonda y en la foto aparece como una cara así más alargada. Entonces me dijo, sí, lo que pasa es que me la hizo un amigo mío que es fotógrafo profesional y trató de favorecerme lo más posible. Entonces yo le digo, una cosa es que te favorezca y otra cosa es que los amigos no te reconozcan, lo cual sería mucho más complicado. En el fondo, el tema del texto bíblico de este domingo, que es el relato de la transfiguración, tiene que ver con la forma. Las formas. Y vivimos en una cultura en la cual se rinde culto al cambio. Que se viene el cambio, que hay un cambio, la fuerza del cambio. Pero la pregunta es, ¿cambio de qué? ¿O cambio a qué? ¿O en qué consiste el cambio? En esta época las madres van y le compran al hijo una goma de borrar. Y la goma tiene el color de la sandía, tiene el color de la sandía, tiene la forma de la sandía, pero no borra. Lo que se supone es que debiera borrar. Y no borra tan eficientemente como la goma tradicional cuadrada. Entonces se rinde un culto a la forma y no a la función o la identidad o la razón de ser. El tema es el continente y el contenido. Lo que contiene el envase. Y vivimos en estos tiempos en que se rinde culto a la forma. Pero la pregunta es por la esencia también. Se hacen bromas de mujeres huecas. Tienen forma pero no hay nada dentro. Se hacen bromas de hombres que finalmente son poco hombres. Tienen forma de hombre, pero finalmente no contienen los valores o los principios o lo que se espera de una persona de sexo masculino. Entonces la pregunta es por la forma y el contenido. El Evangelio de Mateo fue escrito a fines del siglo I, por ahí por el año 90. Lo cual implica que ya se está viviendo una segunda y casi diríamos una tercera generación de cristianos. Los primeros cristianos del año 30, del año 40, aquellos que quizás vieron personalmente a Jesús o los que recibieron las enseñanzas de los discípulos, ya están ancianos, ya están muriendo. Por esa razón se hace necesario el escribir el Evangelio, poner los relatos de Jesús por escrito. Hasta ese momento, los discípulos contaban.
iban a las reuniones de las comunidades cristianas y decían, una tarde íbamos caminando con Jesús y cruzamos un campo de trigo. Y relataban estos hechos. Pero ocurrieron dos cosas. La iglesia empezó a entenderse, por lo cual no había suficientes apóstoles para cubrir todas las comunidades, pero también ya en el año 70, 80, algunos apóstoles empiezan a morir. Entonces surgen primero una serie de cuadernillos con relatos de las enseñanzas de Jesús o de los milagros. Pero luego ya se empiezan a componer lo que nosotros llamamos los evangelios. Es decir, el contenido del mensaje de Jesús empieza a buscar nuevas formas para poder llegar a otras personas. La comunidad también ya son otros. Aquellos que empezaron a vivir todos juntos, esperando que Jesús volviera, ya habían pasado años, se quedaron sin dinero, porque vivían en comunidad, y también este grupo empezó a irse a otros lugares. Y surge una segunda definición de lo que es el cristiano en Antioquía. A tal punto que a los seguidores de Jesús, o a los del camino, allí se les llama cristianos. Buscan una definición, una forma de llamar a aquellos que creen y caminan de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Es esta comunidad de Antioquía la que envía a Pablo a predicar el Evangelio a otros lugares. Por lo tanto, una definición de lo que es comunidad cristiana y de lo que es Evangelio aparece allí en Antioquía por el año 60-70. Pero ya viene otro momento, un tercer momento, y se dice que en la actual Siria surge el Evangelio de Mateo. Y el relato de Mateo capítulo 17 dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Si Jesús cambia de forma, ¿por qué aparece la expresión transfiguración? Es extraño, porque el término en griego nosotros lo conocemos: metamorfosis. Entonces, ¿por qué no se traduce como cambio de forma? Y aparece esta palabra muy poco utilizada: transfiguración. La transfiguración es un cambio en la apariencia.
no en el contenido, en la apariencia, en la acción y el efecto de cambiar el aspecto. Es transformarse no cambiando la identidad, revelando la verdadera naturaleza. Entonces, el texto nos dice que Pedro, Jacobo y Juan descubren quién es Jesús. Ven lo que Jesús realmente es. Un capítulo después de la confesión de Pedro. Porque una cosa es confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y otra cosa es ver lo que Jesús realmente es. Entonces, tenemos aquí un mensaje muy importante. Aquí se nos va a entregar la esencia y la identidad de Jesús. El texto nos dice que Jesús empieza a brillar como el sol, sus ropajes se hicieron blancos como la luz, y aparecen Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías. Dos personajes relacionados con la ley, con el monte Sinaí y con el pacto. La ley y los profetas. Moisés y Elías, que representan los mandamientos de Dios y el mensaje de Dios. Pero la ley no como una lista de castigos, sino como un comienzo de una suerte de constitución política del pueblo de Dios, del proyecto de Dios. Principios, valores, prácticas, usos. Una manera de vivir, una manera de ser. Eso representa a Moisés, como la ley. Pero también aparece Elías, el profeta. No debemos confundir nunca profeta con adivino. En la Biblia, los profetas son personas que entregan el mensaje de Dios. Es cierto que a veces hablan del futuro, pero su misión principal es entregar el mensaje de Dios, y cuando hablan de futuro, hacen una prognosis. Es decir, si ustedes no cambian de actitud, si ustedes no se arrepienten, es esto lo que va a ocurrir. Pero también anuncian en el futuro la voluntad de Dios, que no solo para hoy, sino también para mañana y para pasado mañana. La iglesia cristiana, los cristianos, podemos, de alguna manera, quedarnos con la ley. A una hermana que conocí hace un tiempo, no voy a decir el nombre de la iglesia, le puse John Wayne. Ella era el sheriff de la congregación. Ella era la ley. Ella decía lo que había que hacer, lo que no había que hacer, quién tenía que irse, quién tenía que llegar. Ella era la ley, John Wayne. Y se enojaba al principio cuando yo le decía. Pero hay personas excesivamente legalistas, buscando especialmente los castigos a ciertas conductas. Una lista de pecados, le andan buscando la yaya a los demás, están siempre preocupados del pecado, lo cual conlleva la idea de que en algún momento pierden de vista a Dios. ¿Conocen gente que sabe muy bien dónde está el diablo, pero no saben dónde está Dios? No, ese es Satanás. Y Dios no sé. La pregunta es si son creyentes entonces y en qué. Tenemos entonces que en Jesús hay una nueva propuesta de acuerdo a esta ley. Ya no es una ley punitiva, sino que es una ley pedagógica. Pretende enseñar, pretende dictar, pretende normar, pretende establecer ciertos principios, valores y conceptos
bajo los cuales la vida tiene que vivirse. Pero hay otros también que creen solo en los mensajes de Dios. Esperan un profeta. Esperan un iluminado que ojalá les cuente algo. Un sueño, una visión. Y siguen a esos iluminados. Yo soy de la iglesia del pastor Santo. No siguen el Evangelio y siguen a Jesús. Están intermediados por esta persona. Y el texto de Pedro, segunda de Pedro, habla de eso. Habla de que las profecías deben ser interpretadas por la comunidad. El profeta entrega el mensaje. Y el mensaje es un mensaje para la comunidad. Una vez llegué de pastor a una iglesia. Y había una hermana que cuando pedía la palabra, todo se podía. Se miraba. Y no le daban la palabra. Entonces un día me pregunté, ¿qué pasa con ella? No, dice que ella quiere hablar de unas visiones que tiene, de unas cuestiones que vio. Y yo le digo, bueno, y dejémosla que hable. Entonces, esta hermana, y dudaban de ella porque había estado enferma de la tiroides. Entonces, era una cosa medio extraña, había como una suerte de prejuicio teológico, pero también había una cosa médica. Obviamente ella en algún momento había tenido unos trastornos en su comportamiento, entonces la gente, yo creo que en su simpleza, no sabían qué hacer con este tema. Se para la hermana, pasa adelante, y dice, hermano, dice, yo estaba en la casa, y el Señor me mostró dos caminos. Un camino que daba hartas vueltas, y otro camino que iba derechito. Y yo caminaba por este camino y llegaba a la iglesia. Amén, amén, y pasó a sentar. Y yo le digo, bueno, esta es la parábola de Jesús de los dos caminos. Amén, amén. Y ya terminó. Porque el tema no es ella, el tema es qué hace la comunidad con eso que ella recibe. Porque finalmente ellos no habían salido con una cosa nueva, sino que era una suerte de relectura o de visión de este texto bíblico. Pero es la comunidad la que tiene que interpretar. A tal punto que históricamente los profetas terminan constituyendo comunidades. En el Antiguo Testamento, cuando viene ya el segundo cautiverio y el pueblo es dispersado, Isaías se va a Egipto y construye una comunidad profética y una comunidad de fe. Y Jeremías va a Babilonia, la actual Irak, y allí también construye una comunidad. Y estas dos comunidades escriben cartas entre ellos. Y la comunidad de Jeremías escribe una carta a los exiliados. Construyan casas, tengan hijos, porque esta cosa va para largo. Es decir, aún los profetas más inspirados y más grandes en el relato bíblico construyen comunidad. Son capaces de construir comunidad. Y Elías deja a Eliseo y lo prepara durante un tiempo. Y Elías tiene también un grupo de seguidores. Por lo tanto, la imagen de la ley y de las profecías tienen otro sentido al cual nosotros le damos tradicionalmente. Y en esta visión que ven estos tres discípulos, fíjense que es importante porque bíblicamente cuando se entrega algo tiene que ser mediante 2 o 3 testigos. No puede ser uno solo. Cuando ellos ven a Moisés y Elías hablando con Jesús en un diálogo,
Llega un momento en que viene la nube, que baja, se escucha la voz de Dios, y los discípulos cuando abren sus ojos, solo ven a Jesús. Solo queda Jesús. Jesús ahora es el único mediador e intérprete de la ley y la profecía. Jesús es el mediador y el catalizador de todo el Antiguo Testamento. Jesús es el nuevo Moisés y el nuevo Elías. Y hay aquí un nuevo pueblo de Dios. Hay aquí una nueva forma mediante la cual la voluntad de Dios espera expresarse en la vida de estas personas y en el anuncio también a otros. Les cayó la saucha a los discípulos. Se escurrieron, dice los muchachos naturales. Se dieron cuenta de que en Jesús aquí había algo. ¿Pero qué hicieron ellos? Hagamos 3 ramadas. 3 ramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y nosotros aquí 15. Los grandes descubrimientos de la vida no siempre conllevan el deseo de compartirlo. Hasta ayer viernes, leyendo las noticias por ahí, encuentro el nombre de un doctor que dice que descubrió el mecanismo de la metástasis. ¿Saben lo que significa eso? Lo que implica. Los que hemos tenido familiares o conocemos personas que han muerto de cáncer, que aparezca la noticia de que hay un tipo que descubrió cómo se propaga el cáncer. ¿Por qué pasa a nosotros? El texto no dice, la noticia no decía cuándo ni dónde, solo daba el nombre. Entonces uno puede decir, estos tipos se lo tenían escondido, quizás dónde fue, vamos a ver qué pasa. Claro, pero que los anuncios y los descubrimientos, aunque son para ser compartidos, no siempre conllevan la prisa y la alegría de entregar ese anuncio a los demás. Una vez me tocó evaluar un proyecto de un jardín infantil. El jardín infantil Copihuí, de allá de Montevideo. Entonces el pastor viene y yo le digo, pastor, aquí tiene un problema. ¿Por qué? Mire, dice que el objetivo del jardín es tener el jardín. Y que el trabajo del jardín es tener el jardín. ¿Y cómo eso? Pero lea los objetivos. Yo le digo, el objetivo del jardín debiera ser modificar, ayudar, promover la vida de las familias y de los niños que asisten al jardín. Porque puesto así, usted está mirando hacia adentro. Y como su negocio es el jardín, se preocupa del jardín y ahí se da vuelta. Pero si mira hacia la familia, se les abre toda una nueva posibilidad. Muchas veces la iglesia también corre este peligro. Que la iglesia, que los miembros de la iglesia, que la actividad de la iglesia, cuando la función y la razón de la iglesia sí es vivir la experiencia del descubrimiento de Jesús. Pero somos llamados también a compartir con otros. Jesús les dice, levántense, no teman, y descienden del monte. Hay que bajar del monte. Hay que volver a la vida. Y aunque viene toda una explicación, hasta el verso 13, luego se encuentran con un muchacho enfermo. Aparentemente tiene una epilepsia. Es decir, los grandes descubrimientos requieren bajar de esa nube, volver a poner los pies en la tierra y empezar a trabajar con las personas, con sus dificultades y con sus necesidades. Una
iglesia centrada en las personas, una comunidad construida en base a la necesidad humana. Y Jesús como respuesta a esa necesidad. Ya no hay templo en el año 90, fue destruido el año 70. Ya solo quedan 1 o 2 apóstoles vivos. Pero la comunidad tiene que seguir compartiendo el Evangelio, viviendo y compartiéndolo. Y para eso debemos buscar nuevas formas. Hay congregaciones que se niegan a tener culto en la mañana. ¿Saben eso? Un año que soy pastor, mientras yo hoy sea pastor de esta iglesia, no va a haber culto matutino. Porque se pierde la fe, se pierde el entusiasmo. Yo he compartido varias veces esto de que en este lugar es culto a las 10 de la mañana, y tú ves que estoy como mirando. Y va gente sin razón. Es una forma. Lo importante no es perder el contenido. No importa la hora. Porque finalmente, y algo que conversaba con estos amigos míos en Buenos Aires, con pastores, no olvidemos nunca que trabajamos con personas. En base a la voluntad de las personas y en base al tiempo libre de las personas. Por eso no tenemos reunión un día lunes a las 9 de la mañana. Es decir, el centro, lo que determina nuestra forma es la gente, las personas, usted y yo. Lo importante es el contenido y no el continente. Y la gente debe ser capaz, las personas, nosotros, debemos ser capaces de descubrir quién es Jesús. Jesús no es una serie de normas y reglas que se fue mecanizando en el tiempo, fue perdiendo sensibilidad y se transformó en un conjunto de conductas y de castigos. Pero tampoco Jesús es mensajes revelados que aparecen una y otra vez, sino que son manifestaciones de acompañamiento, de llamados, de advertencias, pero por sobre todo de construcción de nuevas realidades. Mateo escribe su evangelio. Es interesante porque en griego dice katá Mateo, según Mateo. Mateo no quiere decir que es el único evangelio. Tenemos 4. Y probablemente conocía ya el de Marcos. Lo que Mateo quiere decir es que yo y mi comunidad aquí de Siria, en el año 90, vamos a compartir nuestra visión y nuestra forma en que entendemos el evangelio. Pueden haber otras formas, pueden haber otros modos, pueden haber otras maneras, pero esta es nuestra manera que vivimos y esta es nuestra manera que predicamos, que compartimos con otros. Somos lo que hacemos y predicamos lo que somos. No está lejos la lengua de la mano. Se construye esta propuesta. El relato es fuertemente simbólico. La nube, el cerro, la voz de Dios, Jesús, Mateo, Moisés, Elías. Lo cual indica que el relato tiene un carácter eminentemente teológico. Aquí hay doctrina, aquí hay enseñanza, aquí hay principio. ¿Y cuál es este principio? Jesús es el Hijo de Dios. Él es quien nos muestra quién es Dios. Dios dice que está contento con Él y que tenemos que escucharle. No venimos
venimos a la iglesia solo a que Jesús nos escuche. Venimos a escuchar también. Y el culto es este diálogo entre Dios y su pueblo. Damos gracias y pedimos su ayuda, pero también recibimos su consejo y su advertencia para descubrir qué es lo que es Jesús y lo que Él quiere para nosotros y para todos los demás. Este Jesús es el proyecto y voluntad de Dios, el que la comunidad cristiana debe vivir, debe experimentar y debe anunciar. Yo trabajé, cuando era joven, en escuelas bíblicas, ahí en Lota. 120, 150, 200 niños. La primera, la segunda, la tercera y Carampaña. Era todo un mes completito. Y en un momento se nos reclamó qué pasaba con esta enorme cantidad de niños. Que nosotros éramos un problema, que la escuela bíblica era un problema. Yo le dije no. Lo que pasa es que la escuela dominical es fome. No se compara con la escuela bíblica. Claro. Porque en la escuela bíblica hay actividades, hay manualidades, hay cantos, hay juegos y hay colación. Y en la escuela dominical, a las 10, para las 10 y media, un cuarto para las 11, la vamos a hacer cortita, cantamos, le damos una hojita, termina la historia y nos vamos. Es como lo que pasa con la campaña de evangelismo. Es distinto nuestro comportamiento, el comportamiento de la comunidad, cuando se hace la campaña al resto del tiempo. Cuando hay campaña nos saludamos, entregamos tratados, le damos la bienvenida al que viene a la puerta, le tomamos el nombre, el teléfono, la dirección. Y el resto del tiempo, nada. La forma debe ser una evidencia, un experimento y un anuncio constante. Cuando buscamos formas para vivir, para experimentar y para compartir. Y aquí, en Mateo, ya a fines del siglo I, estamos teniendo lo que llamaríamos hoy un cristianismo 3.0. Una tercera construcción en lo formal, ya basada en un texto escrito, en un anuncio. Pero lo importante es que esta forma debe mantener el contenido. No debe ser una forma vacía y hueca o vana. Cuando yo era chico, mi mamá tomaba la oreja y me sentaba ahí a terminar las rejas. A usted no lo han agarrado, parece, de terminar las rejas, ¿no? En aquellos tiempos que las rejas venían en capí. No ahora las congeladas que ya vienen de grano. Entonces uno de repente veía estas vainas medias aplastaditas. Entonces una vez mi mamá me dijo, esa no porque se es vana. Y me quedó grabada la palabra vana. Entonces, ¿qué significaba? Que no tenía nada dentro. Lo vano. Entonces cuando Jesús pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Quizás van a haber iglesias, van a haber cultos, van a haber hermanos. Pero la pregunta es si van a tener granos adentro o no. El superar la vanidad para encontrar y descubrir a este Jesús, que es más que la ley y los profetas, al cual tenemos que escuchar y con el cual tenemos que volver a la vida, bajar de la nube y del cerro y llegar a la tierra y encontrarnos con las personas, con sus contradicciones, con sus dificultades, con sus necesidades. Porque eso es la iglesia finalmente. Personas, con nuestras tincadas, con nuestras mañas, con nuestras historias de vida. Y estamos aquí
Porque necesitamos a Jesús. La iglesia se construye en la necesidad de Jesús. Este Jesús, que es más que una ley o una profecía. Este Jesús que es necesario oír. Este Jesús con el cual hay que bajar y aterrizar para vivir día a día, espantando demonios, sanando, perdonando, viviendo. El que tenga oídos para oír, oiga, y que el Señor grabe estas palabras en nuestros corazones.